Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad quiero que charlemos sobre microservicios. ¿Qué es un microservicio? Un microservicio es una nueva forma, es una arquitectura, es un estilo de trabajo. Sí, es una manera en la que nosotros vamos a construir nuevas piezas de software, pero con un enfoque, una mirada, por eso mencioné la palabra estilo, distinto al que veníamos trabajando. ¿Cómo sería eso? Si nosotros, por ejemplo, si miramos desde cómo veníamos trabajando, entraríamos en la concepción de que antes, ¿sí?, hasta hace no mucho tiempo, desarrollábamos nuestros productos, nuestras piezas de software de una forma monolítica. ¿Por qué se utiliza la palabra monolítica? Porque es toda una sola estructura en un solo gran paquete o pequeño paquete, como fuera, pero uno solo al fin. Construíamos nuestro resultado del análisis, toma de requerimientos, prueba, desarrollo, iteración y todas estas cosas que nos han enseñado en esta carrera profesional. Todo esto lo empaquetábamos en una sola pieza y eso es lo que ejecutábamos, llamémosle Excel, SH, WAR, JAR, con la extensión que prefiramos. Pero la estructura en sí era una sola. ¿Y qué contenía? Contenía una interfaz de usuario, ¿sí? Es la capa donde el usuario podía interactuar con el sistema. Después tenía una capa de negocio, que es donde nosotros ubicábamos nuestros gestores, digamos, lo que evaluaba, se conectaba con las bases de datos o llamaba tal vez a otros subsistemas, etcétera, etcétera. Posteriormente teníamos una capa de persistencia, una fachada que también le llamábamos, donde toda esta capa de negocio interactuaba para poder recuperar o poder almacenar en esa base de datos los resultados de distintas operaciones que en definitiva daban respuesta a la solicitud del usuario. En el gráfico que tenemos a la derecha, donde dice Monolithic Code, es lo mismo visto desde un enfoque tal vez más familiar para nosotros. Nosotros a lo largo de la carrera nos enseñaron siempre a tratar de dividir nuestra aplicación en distintos módulos. Ejemplo, módulo de seguridad, módulo de contabilidad, módulo de stock, módulo, no sé, de asistencia, control de horario, sueldo, etc. Y cada uno de estos módulos nosotros los podíamos separar en paquetes. Digamos, usando, si fuera Java, decíamos que todo eso era un package distinto y de esa manera nosotros nos íbamos estructurando, pero siempre a la larga terminaba siendo una sola pieza de código que era compilada y posteriormente se desplegaba. La forma de despliegue más tradicionales y lo que hemos utilizado para programar ha sido Java era un .jar, un .war o un EAR. La diferencia estaba en qué tipo de aplicación queríamos hacer, si era una aplicación que se ejecutaba a través de la consola. Si queríamos que nuestra aplicación fuera web, entonces usábamos algo que terminaba convirtiéndose en un WAR, que después desplegábamos en un servidor de aplicaciones liviano, como Tomcat, ejemplo. Y si queríamos hacer una aplicación más enterprise, digamos, algo realmente grande y que pudiera interactuar con distintas cosas, terminábamos construyendo EARs, que los EARs se desplegaban en servidores de aplicaciones mucho más pesados, por ejemplo JBoss, Wildfly, no sé, en fin, hay varios, no hay gran abundancia de estos servidores de aplicaciones, pero los hay, y esas eran las aplicaciones con las que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Con el paso del tiempo y el crecimiento tecnológico, es decir, cuando digo crecimiento tecnológico me estoy refiriendo a nuestros procesadores, a la capacidad de procesamiento que empezaron a adquirir los servidores. Digamos, no vamos a comparar, no sé, un 486, un 586, un 686 o servidores que antes tenían 2 core, 6, 8, ahora que pueden tener 16, 32, 64, 128 procesadores, las memorias que antes, las memorias RAM de trabajo de las computadoras o de los servidores que se contaban en megas, posteriormente fueron gigas, y tener 16 o tal vez 32 era una locura. Hoy esos son números que han sido ampliamente superados. Entonces, al tener mejor capacidad de
de procesamiento y ser ese requisito algo que se cumple relativamente fácil, nos permite a nosotros también trabajar de una manera totalmente distinta. ¿Qué implica esto? Nosotros, como estaba mencionando antes, siempre construíamos aplicaciones como un solo monolito donde teníamos todo junto. Con esta aparición y este avance tecnológico, o digamos con este acompañamiento tecnológico, nosotros podemos empezar a pensar nuestra misma aplicación, pero con un enfoque, con ese estilo que mencioné al comienzo, de poder desglosar y dividir esa aplicación en pequeños servicios que nosotros denominamos microservicios. La denominación de micro no hace referencia a que, en realidad la referencia a micro es de que el código que está contenido en esa pieza de software es lo mínimo indispensable para cumplir determinado grupo de funcionalidades. Para hacer una analogía, lo que antes tal vez nosotros agregábamos en un módulo de nuestra aplicación monolítica, en un paquete, es lo que hoy podríamos construir y colocar en un microservicio. Entonces, de esa manera podríamos dividir nuestra aplicación monolítica en un conjunto de submicroservicios que cumplan en definitiva la misma función que antes. Como les he mencionado ya varias veces, es un enfoque distinto de solución, de escritura, de desarrollo. Como muestra acá la imagen, se ve un microservicio de color, no sé, celeste o del color que sea, no soy muy bueno con los colores, y que se comunica con un servicio que está en color rojo, y este microservicio de color rojo, a su vez, se comunica con dos microservicios diferentes que cada uno accede a una base de datos diferente. Como ven, es la misma solución, pero dividida. ¿Qué es lo que este tipo de trabajo a nosotros nos permitiría? Digamos, ¿cuáles son las bondades de poder distribuir o desarmar, desglosar una aplicación monolítica en pequeñas piezas de software? Primero, un equipo reducido. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo reducido? Porque a lo mejor tal vez para construir un microservicio que solamente se dedique a trabajar sobre usuarios y no necesitamos 20 personas, a lo mejor con 2, ¿sí? Que entiendan cuál es la necesidad que se debe resolver en ese microservicio, nos alcance. La escalabilidad. Esto es un punto muy importante, detallado, en el que es necesario que presten atención. ¿A qué hace referencia la escalabilidad? Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación, imaginemos el monolito, que directamente trabaja para 20 usuarios. Posteriormente, esa aplicación se pone de moda o entran en interacción no solamente 20, sino que ahora 80 usuarios, con un servidor que tiene determinadas características de hardware y de software. Pero tanta demanda lo que hace es que nuestro servidor se caiga, de tener un overflow, porque nos consumimos la memoria del servidor, que el procesador se convierta tal vez en el cuello de botella. Entonces, si nosotros le queremos dar escalabilidad a nuestra aplicación, que supongamos que nuestra aplicación tiene un módulo de usuarios y un módulo, no sé, de asistencia. Y estos nuevos 60 usuarios ahora están ocupando la asistencia porque están cargando información de distintos empleados, clientes, en fin, lo que fuera. Pero están conectados al módulo de asistencia. Y estos 60 nuevos usuarios ocasionan que nuestro servidor y que nuestra aplicación se caiga constantemente. Nosotros tenemos un sistema monolítico. ¿Qué hacemos? Y directamente lo que tratamos es tomar nuestro hardware y, como sea, duplicar su capacidad al menos. Y de esa manera poder dar soporte a estos nuevos 60 usuarios. Si con el tiempo nos volviera a pasar lo mismo y la solución es probable que sea exactamente la misma, es dar más hardware, más fierro, más soporte en metal a la misma aplicación. Mientras que nosotros, si tenemos un enfoque distinto basado en microservicios, cuando tengamos estos nuevos 60 usuarios que están interconectando con nuestro producto de software, lo que solamente tenemos que hacer es duplicar la cantidad de módulos que trabajan sobre la asistencia. Entonces, de esa manera vamos a tener más nodos trabajando sobre la necesidad. Entonces, la escalabilidad ya no es algo que se da absolutamente para todos y que se paga con mucho hardware, sino que se puede ir controlando. Tal vez, ¿sí? Porque es probable que tal vez con el mismo hardware, solamente habilitando más instancias del módulo de asistencia, podamos dar solución. Entonces,
La escalabilidad es un tema muy importante y más cuando interviene el dinero. No solamente que lo paguemos nosotros o que lo pague una empresa. Recuerden que a nosotros siempre nos van a elegir por las mejores soluciones. Por eso es importante la escalabilidad. La funcionalidad modular, los módulos independientes. Con este ítem lo que estoy tratando de ejemplificar es que un microservicio es lo suficientemente atómico para cumplir y ejecutar determinadas funcionalidades. Y no todas las que hace el sistema, sino un grupo concreto y que puede ser fácilmente circunscripto a ese microservicio. También nos ofrece algo que en estos tiempos de locura tecnológica en la que todo el tiempo están apareciendo nuevos lenguajes que nos facilitan la tarea, ¿sí? Que nos ofrecen diferentes ventajas, ¿sí? Muy bonitos visualmente o tal vez que nos ahorren líneas de código. Si nosotros tenemos una aplicación monolítica, esta va a estar desarrollada en un solo lenguaje, porque tiene que ser construida como en un solo archivo, que es lo que después se va a desplegar. Pero al trabajar con distintos pequeños microservicios, yo podría darme el lujo o poder cumplir de poder cumplir con la necesidad con los recursos que tengo. Supongamos que mi equipo son 2 desarrolladores en Java, 1 en PHP, 2 en Python. Si trabajamos con microservicios, tranquilamente podríamos definir pequeños microservicios y que resuelvan la problemática que corresponda, pero en esos lenguajes con los desarrolladores que tengo. Entonces, también estoy ahorrando en recursos. Y tal vez los estoy aprovechando porque si tengo gente muy experta en Python, en PHP y en Java, y la verdad que sería un desperdicio que todos desarrollemos en PHP o todos en Python o todos en Java, porque hay un cierto expertise que tal vez no adquiramos en el tiempo que nosotros dispongamos para cumplir con esa aplicación. Entonces, poder trabajar con distintos microservicios hechos en lenguajes diferentes, sin duda que es una gran ventaja, porque no digo nada, digamos, imagínense que nuestra aplicación mañana queremos hacer un nuevo módulo y hay un lenguaje nuevo. Entonces, en buena hora si podemos utilizar ese nuevo lenguaje que nos facilite, que nos reduzca el trabajo, la cantidad de errores, el tiempo de compilación, la forma del despliegue. Digamos, es una solución excelente poder trabajar con el microservicio. En un futuro, o digamos ya es un presente desde hace bastante tiempo, el trabajo de las tecnologías de contenedores, los comúnmente llamados dockers o contenedores de dockers. Si nosotros tenemos microservicio, tranquilamente podríamos convertirlos en una imagen de Docker que después podamos desplegar donde corresponda, pero es fácilmente empaquetable en una imagen. La rapidez de actuación, es decir, si yo hoy día tengo un problema en el que hay una aplicación que está siendo altamente consumida, es fácil duplicarla, triplicarla o hacer lo que haga falta para que esa aplicación dé mejores respuestas. Si tengo un error en un solo microservicio, y simplemente es probable que yo para solucionarlo tenga que trabajar sobre ese y a la hora de desplegarlo afecte solamente ese servicio y no la totalidad del sistema, como ocurría en un sistema monolítico. El mantenimiento ni hablar. En grandes sistemas hay que tener conocimiento de todos los módulos y de conocer las interacciones que hay entre cada módulo, porque es probable que tal vez yo agregue un atributo o lo renombre y posteriormente eso ocasione que otro módulo deje de funcionar. Mientras que si yo estoy trabajando con microservicios, ¿sí?, y tengo un control de la versión de ese microservicio y sé lo que tengo, yo tranquilamente, si cometo un error, primero hay una interfaz que ya no va a ser que no va a cumplir con determinado contrato entre APIs. Entonces yo ahí podría saber qué es lo que corresponde o no, lo que estoy haciendo mal. Y si me equivocara a un punto tal de que mi servicio se caiga por algún motivo o constantemente esté ocasionando errores, lo puedo parar, lo puedo sacar de servicio, volver a la versión anterior, pero no afecto a la totalidad del sistema ni a la totalidad de los usuarios. Entonces podría cumplir mejor con mi tiempo de funcionamiento, que también es importante en un sistema. Y por otro lado, que no es menor, es el poder reutilizar los servicios. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación monolítica y esta tiene un servicio de autenticación y yo soy una software factory y quiero ofrecer un producto similar, ¿sí?, a otro cliente, y tendría que copiar todo el módulo de seguridad del sistema que me estaban dando,
copiarlo en este nuevo sistema, agregarle todo lo nuevo, empaquetarlo y venderlo. Buenísimo, tal vez lo cumplí. Pero si en estos tiempos de cambios tan abrumadores nos encontramos con que hay una nueva forma de autenticarse, por ejemplo utilizando Single Sign-On a través de Google, de GitHub, de Yahoo, no sé, del proveedor que sea, ¿cómo hago para mantener ambos sistemas? ¿Sí? Si son código que ha sido copiado y pegado, que están en distintos módulos probablemente, ¿cómo hago? Mientras que si yo tengo todo encapsulado en un solo microservicio, para mí sería muy fácil agregarle esta nueva feature, versionarla y pasarla a producción. Y el resultado va a ser que yo voy a tener instantáneamente, bueno, no es una forma de decir instantáneamente, pero rápidamente voy a poder reutilizar ese microservicio que lo hice una sola vez. Y que si mañana necesito más instancias y puedo multiplicar la cantidad de instancias del servicio y tranquilamente voy a poder cumplir con mi servicio. Ahora, como todo tiene sus desventajas, ¿cuáles serían las desventajas que tenemos al trabajar con este nuevo estilo de codificación? Primero, la complejidad en la gestión para grandes números de servicios. Es decir, si yo tengo 5 servicios de seguridad, más 2 de asistencia, más 1 de facturación, de liquidación de sueldo, a la hora de poder monitorear todo ese universo de instancias, yo voy a necesitar de herramientas que yo en un sistema monolítico no tenía. Entonces, eso puede representar una desventaja. Es una forma de mencionar, no es que no esté resuelto, es que estamos hablando de que este nuevo estilo no solo nos cambia el enfoque que nos da para construir, sino que también deja relucir que vamos a necesitar otras herramientas que tal vez no conocíamos. Otra desventaja es que la necesidad de, por ejemplo, la red y la latencia o el balanceo de cargas en un sistema que está desarrollado como microservicios, y también es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros microservicios están en redes, que podría ser que esté todo en la misma red, entonces el problema de red entre ellos no exista y que tal vez esto sea un ítem más en la lista de desventajas. Pero si nosotros estamos trabajando en una compañía donde servicios de, tal vez supongamos, servicios que son alimentados en Mendoza, consumen microservicios que tal vez son alimentados en San Juan o en Córdoba, esos microservicios sí dependen de la red. Entonces es importante poder asegurarnos que nuestros microservicios estén en redes que sean de calidad, que cumplan determinados estándares. Pero lo que es más importante, tenemos que preparar nuestros propios microservicios para que estén atentos y si detectan o si ocurre un problema a nivel de red, lo sepan capturar a tiempo. Ese es el punto. La consistencia, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un sistema monolítico donde tenemos tal vez una tabla de clientes, de personas y de facturas, podemos utilizar tranquilamente la referencia, la integridad referencial que de por sí nos brinda una base de datos relacional. Es decir, que vamos a tener una primary key en clientes, vamos a tener una primary key en personas, y esa primary key, ese ID de persona va a ser apuntado desde la base de datos de cliente a través de una foreign key, y en la factura vamos a tener una foreign key que apunta a la factura de clientes, ¿sí? Esa integridad referencial que nosotros estábamos acostumbrados y que nos permitía decir, y si borro un cliente y tal vez si hay una factura que está vinculada con él no la puedo borrar porque me va a quedar una factura con una ID que no existe. Entonces eso que antes nos protegía la base de datos, al estar distribuido, es decir, yo tengo un microservicio de personas, un microservicio de facturación, yo ya no voy a tener duplicado la tabla de personas o de clientes en cada microservicio. No, el microservicio de personas tendrá las tablas relacionadas con personas. Y tal vez el módulo de facturación tenga la tabla de clientes. Pero clientes que antes tenían un foreign key a personas, ahora ese foreign key no existe más, hay una ID. Hacia
el microservicio de personas. Entonces tendremos que dotar a nuestros microservicios de una lógica determinada que nos permita que si queremos borrar un cliente en el microservicio de clientes, algo nos impida o que ese microservicio consulte al de facturación para ver si ese cliente tiene, esa persona, se corresponde con un cliente que tiene facturas. Digamos, no estamos hablando de que esto es catastrófico, sino nos está diciendo de que nos ofrece una serie de bondades que están realmente muy buenas para nosotros que queremos desarrollar, pero hay que tener ciertas consideraciones, no es ni más ni menos que eso. Por otro lado, podemos tener complejidad operacional, que es esto de que un servicio depende de 2 o de más servicios. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que este servicio, que depende de otros, y justamente antes de funcionar chequee que están todos, y si no están todos, que de alguna manera inhabilite ciertas funciones que dependan de esos servicios que no están o que están caídos. Consumo de memoria. Esto es un tema también importante en el sentido de que nosotros, al tener un microservicio, y nosotros en la concepción de microservicios tenemos que tener presente que implica tener código y una base de datos que sea solamente para él. Lo que se trata de evitar siempre es que dos microservicios actúen sobre la misma base de datos. Y si actúan sobre la misma, que no sean sobre las mismas tablas, porque ahí estaríamos generando una concurrencia. Entonces lo que estamos buscando nosotros es tener un microservicio que tenga su propia base, siempre. Y que si generamos una nueva instancia tenga otro microservicio con otra base. Pero la idea es tener bases solamente para ese microservicio y de esa manera poder deshacernos de una concurrencia que en muchísimas ocasiones nos puede jugar una mala pasada. Entonces el tener microservicios y tener bases asociadas a ellos implica consumo de memoria y consumo de procesador. Entonces esas consideraciones de nuevos consumos también es un dato a tener presente. El control de las versiones, cuando nosotros tenemos, supongamos, hacemos, como yo les mencionaba, un microservicio de seguridad y hemos detectado o queremos ofrecer una nueva funcionalidad como esta de poder autenticarse a través de un tercero, ¿sí? Y lo queremos agregar, pero no queremos dejar sin servicio lo que hoy están dando. Entonces es probable que tengamos tal vez 3 instancias de este microservicio de seguridad y dejamos funcionando una sola con la versión actual. Y las otras 2 las reemplazamos con esta nueva versión que incluye la autorización o la autenticación con un servicio externo. Entonces vamos a tener 3 instancias, pero 2 van a tener una versión X y va a haber una tercera desactualizada que después obviamente la tenemos que dar de baja y atender y vamos a necesitar de un balanceador de carga, digamos, alguien a quien le van a estar consultando y él va a distribuir entre estas 3 instancias dependiendo del estado. Entonces ese control de versiones también hay que tenerlo presente. No vamos a estar nosotros con un papel y lápiz diciendo tal aplicación tiene tal versión, tal otra. No. Existen herramientas que nos van a contribuir en este tipo de necesidad. Y la otra es que la arquitectura y el soporte implica dinero. ¿Dinero en qué aspecto? Dinero en que las personas que mantengan esta arquitectura, que la desarrollen, son personas que tienen que estar altamente capacitadas, no solamente en el enfoque, sino también en el aspecto técnico para saber qué herramientas son las que se debería utilizar para cada caso. Y cuáles son los proveedores que ofrecen mejores bondades o mejores ventajas en el tiempo en el que se está haciendo el desarrollo. Recordemos que hoy hay muchísimos proveedores que ofrecen productos muy similares, pero está solamente en aquellos que están trabajando en la infraestructura la responsabilidad de conocer cuál es el cuál. Por otra parte, nosotros habíamos hablado del monolito, pero hasta acá nunca habíamos mencionado nada. Entonces vamos en este aspecto a mencionar algunas de las ventajas que tenían o que tienen los monolitos en general. Primero, son sistemas que en general son estables y seguros. ¿Por qué? Porque están altamente testeados, porque si hay test o se ejecuta todo o no se ejecuta nada, digamos, o anda todo o no anda nada. Es difícil que ande por partes. La capacidad de administrar el sistema en general es total, porque hay un montón de funcionalidades. ¿Por qué digo que es en general? Porque los proveedores de grandes sistemas son empresas muy grandes o empresas bastante grandes y con mucha experiencia, que ya vienen reutilizando módulos.
algo que tal vez no está escrito. Lo que tiene de malo también estos sistemas monolíticos y esta técnica de copiar y pegar es de que muchas veces nos pueden entregar un código o una aplicación monolítica que viene funcionando bárbaro, sí, pero está trabajando o fue compilada tal vez en una versión de Java 1.5, en tiempos donde tenemos versiones superiores a Java 13. Es decir, es como ilógico tener algo que está desarrollado con una codificación o una compilación tan anticuada que después, si nosotros la quisiéramos agregar, realmente sería muy difícil poder modificar ese kernel o poder modificar ese código, porque no podríamos utilizar muchas de las funciones que el lenguaje nos viene proponiendo con cada nueva versión que lanza al mercado. La capacidad, o por ejemplo otra cosa, los proveedores de este tipo de sistemas son grandes empresas, que es lo que yo les había comentado recién. En el mundo de los sistemas de información podemos estar hablando de empresas locales que tengan mucha trayectoria, o un grupo de personas que realmente han empezado a trabajar y están haciendo las cosas bastante bien, y bueno, hicieron un buen producto, pero el tema, de nuevo, es una sola gran cosa que después manejarlo nos va a terminar obligando a nosotros que lo compramos a seguir eligiendo a esa empresa porque no sabemos cómo domar la fiera. ¿Se entiende lo malo que tiene, que por un lado es ventaja, pero lo malo que tiene un sistema monolítico? Y después los servicios de las compañías es como las compañías ya han desarrollado este producto y capaz que lo han vendido en un montón de lugares. A medida que lo han ido vendiendo y lo han puesto a trabajar, han ido detectando o descubriendo un montón de errores o lo que se llama non-issue, que son cosas que tal vez no funcionan bien, pero que la empresa ya las conoce, o que tal vez tiene algunos vericuetos en su configuración, en su funcionamiento, que hace de que uno jamás se pueda desprender de esa empresa porque son los únicos que le conocen todos los detalles al sistema. Otras cosas de los que tienen los sistemas monolitos es que son sistemas, las desventajas, digamos, son sistemas rígidos. ¿Por qué digo rígidos? Es lo que mencionaba hace un rato. Capaz que fueron codificados con una versión muy antigua, que capaz que si ahora lo podemos resolver, no sé, utilizando lambda, utilizando programación funcional, no lo podemos aplicar porque al compilarlo con una versión nueva de Java probablemente hayan porciones de código que nos tiren errores, o tal vez hayan llamadas a APIs que probablemente ya no existan en alguna nueva versión. Por otro lado, el crecimiento es vertical, es decir que para aumentar la capacidad del sistema, lo que terminamos haciendo es ponerlo en un servidor que tenga mayores capacidades físicas. El costo de adquisición es grande porque pensemos que nosotros podemos estar comprando un sistema con un montón de módulos y capaz que todos los módulos no nos son útiles. Pero el precio es el mismo. Desde que usé todos los módulos, que seas alguno, vienen en el paquete, compraste un enlatado y es probable que el costo sea elevado igual. Y el anclaje stack, que esto es crítico, es tu aplicación fue desarrollada en C#, fue desarrollada en Java o tal vez en PHP, y si querés agregar nuevas cosas las van a tener que seguir agregando dentro de esa misma tecnología, conociendo cómo es el uso de los módulos, cómo hay que trabajar nuevas funcionalidades que desgraciadamente implican de que todas esas cosas las termina haciendo la misma empresa que te vendió el producto y no uno. Entonces por eso es realmente un lastre tener que trabajar con un sistema monolito en estos tiempos. El versionado, que implica de que cada nueva porción o cada nueva mejora que hagamos implica sí o sí compilar todo el proyecto. Así lo tengamos dividido en módulos. Hay que rearmarlo, hay que compilarlo, hay que bindearlo o linkearlo dependiendo de la plataforma y el tipo de tecnología que estemos utilizando, pero en definitiva vamos a trabajar sobre el todo de la aplicación para volver a construir un solo archivo que se va a desplegar. Y a medida que el sistema va creciendo, cada vez es más abrumador su laburo. ¿Por qué? Nosotros tenemos varios módulos y capaz que hay detalles que quedaron en el módulo de personas que
Tal vez cuando trabajamos en el módulo de asistencia o de liquidación de sueldos debemos recordar que había un else medio raro que se ejecutaba cada vez que pasaba por el bucle, pero que en ese momento el tercer byte de la posición de no sé qué está en 1. Ahora te olvidaste de eso y de repente el sistema no te funciona y no sabes qué es lo que pasó. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando y que se van aplicando estos parches, ¿sí?, cada vez el trabajo se hace todavía más cansador para nosotros. Entonces, para concluir, creo que hagamos un breve resumen entre cuáles son las ventajas que nos ofrece trabajar con un microservicio y cuáles son las desventajas que tiene conservar un monolito. Entonces, de esta forma podemos ver toda la información juntos. Si trabajamos con un microservicio, podemos trabajar con equipos chiquitos, mientras que si trabajamos con un monolito, terminan siendo equipos de trabajo muy grandes, porque hay gente que se empieza a especializar, no sé, en el módulo de asistencia, en el módulo de liquidación de sueldos, en el módulo de usuario. Y son muchas personas que a la hora de ponerse de acuerdo llevan un montón de tiempo y cada uno obviamente respeta también su posición. Entonces ponerse de acuerdo en un punto para una nueva mejora a veces trae muchos más dolores de cabeza. Por un lado, la escalabilidad que presenta un microservicio, diciendo simplemente que para dar más soporte, por ejemplo, al módulo de asistencia, simplemente tengo que agregar una instancia más a la ejecución, mientras que en un sistema monolítico tengo que salir a comprar un nuevo hardware o alquilar otro hardware y poner más plata. ¿Sí? Sigue siendo algo muy importante para destacar. En el sistema de microservicios yo tengo la obligación, ¿sí?, de poder modularizar correctamente. En un sistema monolítico también puedo modularizar, pero voy a generar al final que todo el equipo van a haber especialistas, cada uno en distintas cosas, pero que no está mal especializarse. Ojo, yo en microservicios también voy a tener especialistas en el microservicio de asistencia y también especialistas en el microservicio de persona y así sucesivamente, que también lo voy a tener en un sistema monolítico. La ventaja es que para mejorar algo en un sistema monolítico se tienen que poner de acuerdo a lo mejor 3-4 personas, mientras que en un sistema monolítico se tienen que poner a lo mejor 5, 6, 8 o 10 o no sé cuántos más. Entonces es ahí donde está el verdadero punto. Por otro lado, el microservicio fácilmente yo lo puedo desplegar en un contenedor, mientras que un sistema monolítico la realidad es que puedo, pero voy a terminar haciendo un contenedor sumamente grande y complejo, cuando una de las características principales que tiene que tener el contenedor es que tiene que ser liviano, cosa de que si yo mañana tengo que agregar una instancia extra lo puedo hacer y no morir en el intento. Por otro lado, yo puedo trabajar rápidamente en un microservicio, porque si yo alcanzo a descubrir que el error está en solamente un microservicio, es trabajar, hacer el fix, hacer un pipeline de despliegue y listo, eso ya está. Digamos, no hay que olvidarse de que antes de hacer un despliegue hay que hacer pruebas, pero puedo actuar rápidamente y ese microservicio ya está en producción, mientras que si tengo que trabajar en monolito, la pucha que muchas veces hay un manual completo de decir qué hay que hacer antes de poder pasar a producción todo un sistema. No es algo sencillo ni tampoco es trivial. Por otro lado, en el microservicio yo puedo trabajar en las tecnologías que estén y con las personas que yo pueda conseguir. ¿Sí? Supongamos que tuviéramos un monolito en COBOL. Anda a conseguir un desarrollador COBOL. ¡Ay! ¿Pero cuántos años tienen? ¿Cuánto tiempo más están dispuestos a seguir trabajando con eso? Entonces el stack tecnológico es una limitante muy grande, mientras que ahora al trabajar con mi microservicio, bueno, puedo encontrar a alguien que trabaja, no sé, y lo puedo resolver muy fácil con Java, con Mongo, con Java, con Oracle, con Python y Oracle, no sé, con MySQL, con alguna otra tecnología, con PHP, qué sé yo. Pero lo pueden resolver y se puede hacer y se puede salir del paso rápido y hasta inclusive con mucho menos costo. El mantenimiento en microservicios es mucho más sencillo que el mismo mantenimiento que yo tengo que hacer en un sistema monolítico. Puedo reutilizar, pero reutilizar sanamente en un microservicio, mientras que en un sistema monolítico la reutilización depende de la conducta de quienes trabajan en el equipo. Entonces es mucho más fácil quedarse con un sistema desarrollado con un estilo de microservicios.
Bueno, yo realmente espero que toda esta explicación que hemos estado trabajando les haya sido de muchísima, pero muchísima utilidad y nos vemos en la próxima.